Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Esdras. Hace 8 días concluíamos el capítulo 8. Pastor Chucho completó este capítulo. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 9. Y ya solo nos va a quedar un capítulo para concluir este libro, esta historia tan maravillosa. Y después nos seguimos con Nehemías, ya picados, nos seguimos con Nehemías y que Dios nos muestre cómo continuar con los demás. Los invito a que oremos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por los que están aquí, Señor, reunidos en tu nombre, por los que están en casa, Señor, atendiendo este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y porque si estamos de pie el día de hoy es gracias a ti. Te pedimos misericordia, Señor, te pedimos que nos hables, que tú nos guíes con tu palabra y que nos permita, Señor, atenderla con humildad, que podamos ser obedientes a ti en todo lo que tú nos pides y que esta historia, Señor, este mensaje que este estudio que tenemos de Esdras sea de bendición para nuestras vidas, para tomar decisiones sabias, decisiones correctas que te glorifiquen y que sean de bendición para nuestros hijos y de bendición para las generaciones futuras. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al capítulo 1. Y el capítulo 1 inicia así: una vez realizadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Justo las cosas que estaban estudiando hace 8 días, del capítulo 8. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que estaban viendo con el pastor Chucho? Bueno, vamos a acordarnos un poquito. Dice... empezamos el estudio hace 8 días con una lista de nombres de todas esas personas que acompañaron a Esdras de regreso. Estaban en Persia, iban a regresar a Jerusalén. ¿Ya están acordando? A ver, levanten su manita para saber si me están atendiendo. ¿Sí? ¿Todavía no? Bueno. Y entonces comienza a dar esta como lista de nombres, pero no sé si recuerdan que ellos estaban listos para el viaje y tuvieron que frenarse porque les faltaban levitas. ¿Cuántos levitas tenían? Ninguno, ¿verdad? Entonces tuvieron que convocar y tuvieron que recluir algunos levitas porque no había ni uno solo. Y entonces Dios había llamado a estos hombres a un servicio pues muy especial. El Señor quería que regresaran a Jerusalén, que retomaran la adoración al Señor y bueno, eran necesarios los levitas, ¿sí? Ya habían pasado ¿cuántos años? Que estaba Esdras y el resto de la gente en Persia, lo que antes era Babilonia. ¿Cuántos años habían pasado? 60 años. Muy bien, Gabo. Y aún así se hizo una convocatoria y hubo poca respuesta, no había mucha disposición y bueno, lograron conseguir ¿cuántos levitas? ¿Menos? ¿Quién da menos? Menos. ¿38 dijiste? No, menos. Un poquito menos. 18. Fueron 18 levitas los que lograron reclutar. Y bueno, Esdras y el pueblo viajaron aproximadamente 1,440 kilómetros a pie, ¿sí? Y bueno, el viaje iba a ser por un territorio difícil, hostil,
peligroso, lleno de ladrones, y ellos traían pues oro, traían plata, traían utensilios, traían muchas cosas que los reyes les habían dado para que se lo llevaran a Jerusalén y otra vez pudieran tenerlos en el templo. Y entonces era un botín bastante grande. Y bueno, al tener que pasar por este camino difícil, complicado, pues Esdras les pide que antes de iniciar el viaje, les pide algo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron y ayunaron, ¿de acuerdo? Oraron y ayunaron para poder emprender este viaje que iba a durar. ¿Cuántos meses duró? 4 meses, ¿se imaginan? Un viaje con mucha plata, con mucho oro, con mucha comida, con muchos utensilios tallados por artesanos de los mejores, por el tesoro, un tesoro bastante grande, y era pasar 4 meses con esas cosas cargándolas. Y bueno, Esdras no quiso pedirle al rey que le diera soldados porque le dijo: la mano poderosa de Dios está con nosotros. Y entonces dijo: pues ya lo dije y ahora me aguanto, y la mano de Dios está con nosotros, y entonces vamos a pedir en oración al Señor que nos guarde, que nos libre. Y a nuestros hijos, iban sus hijos con ellos, iban los levitas. Y bueno, antes de hacer todos los preparativos físicos para el viaje, Esdras se preparó espiritualmente. Inició buscando a Dios, y estas oraciones y este ayuno los prepararon, los fortalecieron para mostrar esa dependencia a Dios, esa protección hacia Dios. Y bueno, así fue como el pueblo se humilló en ayuno y oración. ¿Y qué creen? Sus oraciones fueron escuchadas. Llegaron a Jerusalén, llegaron con bien, y aquí estamos entonces en el capítulo 9. Y bueno, este capítulo 9, hermanos, trae un principio bastante importante. Nos va a hablar de algo que el Señor nos ordena. Primeramente se lo ordena al pueblo de Israel, y después en el Nuevo Testamento lo confirma a la iglesia y le pide lo mismo, ¿sí? Y se lo da como una orden. Y entonces es un principio que que de la obediencia de ese principio va a depender la bendición de Dios para tu vida y el que te vaya bien en esta vida, o va a provocar la maldición también, y que tengas muchos problemas y te acarrees muchos desastres por desobedecer este principio tan importante. Entonces vamos al capítulo 9, vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Esa fue la primera noticia que recibió Esdras ya del otro lado del río. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jubeseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel, aquí está el problema, se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido. Me gusta esta expresión, la raza santa. Tú y yo somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Ese pueblo que el Señor apartó, lo santificó, lo apartó para Él. Por eso somos una raza santa. Y dice aquí, se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún,
los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Está hablando de los levitas, de los sacerdotes, de los líderes, y les están diciendo que son los primeros que están cometiendo esta falta. Y miren, es algo que el Señor desde un inicio estableció, y desde el tiempo de los jueces, si nosotros nos vamos a los jueces, los varones israelitas se habían casado con mujeres paganas, ¿sí? Y esto los hacía adoptar prácticas religiosas. Ese era el problema. El Señor les había advertido que si se casaban con mujeres de otros pueblos, se iban a hacer como ellos, iban a caer en la idolatría. Entonces imagínense, Dios aparta a su pueblo, lo santifica, lo libra del mal, lo bendice, lo llena de grandes riquezas, de bendiciones, les promete prosperidad, les promete muchas cosas. Y el pueblo, ¿qué espera Dios cuando hace eso? Pues esperaba que el pueblo obedeciera, que el pueblo se cuidara, que el pueblo atendiera a esta instrucción que el Señor les estaba dando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo contrario. Es decir, no les importó la ordenanza, no les importó lo que el Señor les pidió, se mezclaron entre los otros pueblos y se casaron y dieron a sus hijos y a sus hijas a las otras naciones, y esto los llevó a la desobediencia y a la idolatría. Y acompáñenme por favor a Jueces 3, vamos a leer los versículos 5 y 7. Dice así: así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, los pueblos de ese entonces. Y se unieron, todos los feos, y se unieron el matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron, como consecuencia, los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Era exactamente lo que les había advertido el Señor. No se casen con las mujeres de los otros pueblos porque los van a hacer caer en idolatría y van a servir a sus dioses. Y el versículo 7 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios. Fíjense hasta dónde puede llevar la desobediencia de esta orden que el Señor nos está dando. Dice, sirvieron a las... se olvidaron del Señor, o sea, ya olvidarse del Señor es caer en apostasía, ¿sí? Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Qué tremendo, ¿no? Aún Salomón, hermanos, el gran rey de Israel, cayó en este pecado. Vamos por favor a Primera de Reyes, al capítulo 11, vamos a leer los versículos del 1 al 8, por favor. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, ¿qué les dijo? No se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Conocen a personas empecinadas con alguien? Se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Solo 1000. En efecto, ellas
¿Qué creen? ¿Cuál fue la consecuencia? Apartaron el corazón de Salomón de seguir al Señor. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. ¿Qué tal? Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc. ¿Saben quién era Moloc? A ese dios le ofrecían los bebés, se los ofrecían vivos y los quemaban. Era un dios que tenía sus manos así, prendían fuego en sus manos y ahí echaban a los bebés. Dice que Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Qué tremendo, hermanos. Como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios, adivinen para qué, para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Cuando leemos estos hechos en la historia de los reyes, da mucha tristeza. Da mucha tristeza porque Salomón es una de las historias que más nos gusta escuchar de la Biblia, ¿no? Que más nos gusta atender y que tiene mucha bendición y mucha enseñanza. Y cuando vemos estos desagradables hechos que hubo en la vida de Salomón, pues realmente es algo que nos duele, que nos hace sentir mal, porque Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio que ha habido y que habrá en la historia de la humanidad. El Señor le dio sabiduría desde muy temprana edad, cuando él fue rey de Israel, y vemos muchos salmos y muchas cosas, oraciones de Salomón, muy hermosas, cuando él estaba buscando de Dios. Pero miren, las mujeres que él decidió amar, que se empecinó a amar, lo llevaron a esta situación desagradable. Entonces, esta práctica pues estaba prohibida por la ley de Dios. Vamos a Éxodo 34. Vamos a ver los versículos 11 y 16, en donde dice exactamente lo que el Señor les pidió en relación a no emparentar con otros pueblos. Dice, versículo 11, pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Es una orden de Dios. Porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Esa fue la advertencia que le dio Dios a los reyes, al pueblo de Israel. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. Cuando nosotros leemos la historia de los reyes, solo uno lo hizo. Lo hizo en su totalidad y fue Josías. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado
con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que le ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para sus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Está muy clara la orden que el Señor les da, y lo vemos otra vez confirmado en Deuteronomio 7 en los versículos 1 y 4. Lo voy a leer rápidamente. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Fíjense a quiénes: a los hititas, a los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Y el Señor les está prometiendo que las va a derribar y que las va a quitar de su camino. Dice: cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces, el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Es una orden clara, es una orden que no tiene excusas como para atrevernos a desobedecerla. Sin embargo, es una de las órdenes que el Señor le ha dado a su pueblo y a la iglesia que más han tirado a la basura. No, ahí sí. Qué pena que el pueblo actúe con ligereza. Qué pena que el pueblo camine en desobediencia. Y miren, la oposición a estos matrimonios mixtos, como los llama el texto, no era un asunto racial, como hoy en día, no era que hubiera una fobia, como hoy nos dicen que tenemos fobia al matrimonio homosexual, que somos homofóbicos. Las razones eran estrictamente espirituales, ¿sí? Porque la consecuencia de caminar así, el Señor la dio. Si tú cedes en eso, ¿qué es lo que te va a pasar? Vas a servir a sus dioses, vas a tomar lo ofrendado de sus dioses, lo vas a comer y les vas a dar a tus hijas para que se casen con ellos y a tus hijos para que se casen con sus hijas, ¿sí? Entonces, el Señor quería protegerlos espiritualmente de una adoración pagana, de una adoración a otros dioses. El Señor no quería que el pueblo de Dios adorara a nadie, solamente a Él. Él había estado con ellos, su poder había estado con ellos, sus maravillas, sus milagros, sus prodigios los habían acompañado en el camino, ¿sí? Entonces, el que se casaran con un pagano, esto iba a provocar que se inclinaran a la adoración y a adoptar las creencias y las prácticas paganas de los otros pueblos, de la persona con la que se unían. Entonces, si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer a Dios, en algo que es tan importante como lo es el matrimonio, pues no podía el Señor confiar que eran lo suficientemente fuertes como para que
ellos se mantuvieran sin caer en idolatría. O sea, el Señor sabía que si ellos cedían con eso, era muy fácil que ellos cayeran en idolatría y esto, ya sea por uno de ellos que lo hiciera, iba a provocar que el otro cediera. ¿Levantaste la mano, Gabo? Sí, adelante. De hecho, también antes de entrar a la tierra prometida, Josué también les dice en el capítulo 6 de Josué, versículo 18 dice: pero vosotros guárdense del anatema, ni toquen ni tomen cosa alguna del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Y aquí vemos el ejemplo de precisamente lo que acabas de decir, o sea, por uno que fue Acán, que tomó cosas del pueblo de Jericó en este caso, Ajá. y lo escondió en su tienda, murieron guerreros de Israel por eso, y Josué incluso se puso en duelo, ¿no? Y no sabía por qué. Y después vemos el juicio de Dios que viene contra Acán, que lo sacan, ¿no?, del campamento y lo apedrean precisamente por desobedecer a esto. Y precisamente la orden que daba Dios era para que no fueran partícipes de sus cultos, y por eso cuando entraron a la tierra les dijo Dios, o sea, maten a todos, no dejen nada con vida, porque si dejan a algunos entre ustedes, los van a corromper. Y vemos desde este momento con Acán hasta toda la historia del Antiguo Testamento, cómo esos pueblos esas personas que quedaron de esos pueblos fueron corrompiendo, ¿no? Hicieron los lugares donde se adoraban abajo de los árboles frondosos, en los lugares altos, y los mismos reyes que incitaban estas cosas, ¿no? Entonces, pues, atender al llamado de Dios es precisamente alejarnos de lo que no le agrada y servirlo a Él con todo el corazón. Amén. Sí, Gabo, muchas gracias. Así es, este es un tema pues que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque podríamos pensar y decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también esto se lo dice a los creyentes. Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, el Señor les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a los creyentes. Entonces, no debemos tomar a la ligera esta orden que el Señor nos da, porque hoy en día el desobedecer esto va a traer consecuencias muy fuertes. ¿Sí? Como ya lo vimos con Salomón, tuvo consecuencias terribles, ¿no? ¿Y por qué el Señor prohíbe esto? ¿Por qué el Señor, ya vimos la consecuencia, pero por qué el Señor lo trae hasta estos días y nos pide que vivamos de una manera? ¿Por qué no quiere que, si nos puso en esta tierra, si nos estableció en este lugar, estamos aquí, pues de alguna manera nos relacionamos con la gente, tenemos vecinos, tenemos en el trabajo compañeros, en todos lados estamos conviviendo con gente que no es del pueblo de Dios? Y entonces, ¿por qué el Señor nos está pidiendo esto? ¿Quién quiere contestar? ¿A qué se debe que el Señor es tan puntual en esta orden que nos da? ¿Tú, Abby? A ver, acérquenle el micrófono a Abby. Casi la aventé a que participara, pero la vi con ganas. En Corintios más adelante, Pablo dice... Si quieres, bájate el tantito, anda. Pablo dice, uniré mis miembros a una ramera. Entonces creo que la unión matrimonial es cuando Dios mismo lo dijo, ¿no? Se hacen uno, ya no son dos, sino uno. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces es importante que seamos celosos con quién nos vamos a unir. Ok, pero ¿sí creen que haya un riesgo? O sea, ¿sí creen que pueda haber algún problema que al final, si te llevas bien con alguien, si te demuestra que te quiere,
si te dice, si es atento contigo, si ya tienes un tiempo de tener esa relación con alguna persona que no es del pueblo de Dios y tú ves que es una persona honrada, trabajadora, y seguramente si no es cristiano hasta guapo ha de estar. Y entonces, ¿habrá algún problema con eso? ¿Sí? Hermana Vicky, a ver, deja que le acerquen el micrófono. Lo peor que podría pasar es que pues nos alejaran del Señor. Lo peor que podría pasar. Que nos alejaran del Señor y que nosotros nos fuéramos a las cosas que ellos quieren. Nosotros vivimos una situación en Acueducto de una persona que se quiso casar con una persona impía. Bueno, por más que se le dijo, no, que la llevó algún tiempo, estuvo asistiendo y hasta el día de hoy parece que pues ya no, o sea, ya ni va a la iglesia ni nada. O sea, el impío jaló sí, al pío, al cristiano. Entonces yo me doy cuenta que eso es lo peor, ¿no? Que podríamos hacer nosotros, renunciar a nuestro Dios a pesar de ver todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Miren, gracias hermana Vicky. Aquí el tema es que un impío o una persona que no ha creído en Dios o que no cree en Dios, que no conoce a Dios, vive de una manera con principios, con ideas, con filosofías que no honran a Dios y que no reconocen el nombre de Dios. Entonces, de entrada, ya de ahí, si la persona con la que ahorita te está invitando a salir, con esa persona que ahorita te está llevando flores y que sientes que maripositas en el estómago por todos los detalles y por todas las cosas que hace por ti, él o ella pueden ser muy sinceros en esa relación, pero necesitamos entender que la manera en la que ellos viven, su manera de pensar, no honra a Dios. Es decir, practican cosas que son desagradables a Dios. Hacen cosas que Dios aborrece. La idolatría, por ejemplo. Una persona que tiene costumbres religiosas, que tiene una forma de pensar de acuerdo a su religión tradicional, pues obviamente no va a conocer al Dios que nosotros conocemos, a ese Dios misericordioso que nos dio la salvación de una manera gratuita. Ellos no conocen a ese Dios, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que no tengan la oportunidad de conocerlo. De hecho, Dios dio su vida y dio a su Hijo para que todos pudieran recibir a ese Dios y pudieran ser salvos. Pero se han resistido, le han dado más importancia a sus sentimientos, a sus creencias religiosas, a sus costumbres que vienen desde atrás, desde sus ancestros. Y entonces, el unirse en matrimonio con ellos, cuando tú te unes en matrimonio con alguien que no cree igual que tú, pues ya estás en un yugo desigual y como hijo de Dios ya no puedes cumplir la misión por la cual Dios te puso en este lugar. Porque Dios nos tiene aquí con un propósito. ¿Cuál es nuestra misión? El ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, cuando tú decides romper esta orden que el Señor te está dando, tú ya mismo no eres capaz y no vas a ser capaz de llevar a cabo ese propósito por el cual el Señor te tuvo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Preguntas? Los veo muy serios, así como que les está cayendo de bomba. Hermano Chucho. Sí, voy a hacer preguntas, pero para todos. ¿Por qué si Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Por qué parece ser que Dios, como tú decías hace rato, parece ser como racista, ¿no?
tiene un solo pueblo y a los demás dice, elimínenlos, mátenlos, no se unan a ellos, pero parece como que se contradice porque después dice que los va a bendecir también a todas las familias de la tierra. ¿Dónde se perdió el plan inicial, digamos así, de Dios con todas esas familias de la tierra? ¿Dónde se desviaron todos aquellos pueblos que venían desde Adán y Eva? ¿Dónde se desviaron para ir dándole la espalda a Dios y empezar a adquirir costumbres diferentes al no conocer a Dios? ¿Qué tanto podría esto venir a afectar a un pueblo santo que apartó Dios, si también la misión o el plan de Dios es que ese pueblo llevara también luz a todas las naciones? Porque no es exclusivo del pueblo de Israel la salvación. Así es. Y no es exclusiva de nosotros los cristianos, ya la salvación ya la tenemos gracias a Dios. Pero el mismo Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio, no que se casen con toda criatura, ¿no? Sí. Sino llevar el evangelio. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde podemos encontrar así una respuesta a todo esto, no? Porque pareciera ser que estamos, aunque dice sí es del Antiguo Testamento, con un Dios exclusivista que sí tiene acepción de personas, que distingue a unas por encima de otros, ¿sí? Y trayéndolo, como tú decías, a nuestros días, ¿qué repercusión tiene? A lo mejor ya no es como la antigüedad de tantos dioses idólatras, o la gente idólatra que adoraba tantos dioses con todas esas costumbres aún de matar a sus hijos. Pero ¿cómo repercute en nuestros días? ¿Sí? ¿Por qué es que los sacerdotes y los levitas empezaron a tomar mujeres en la época de Esdras? Porque ellos fueron los primeros, de ahí les siguieron otros tantos, ¿sí? ¿Por qué las empezaron a tomar? Hay alguna cierta explicación por ahí, ¿no? Entonces, serían preguntas para todos, porque el tema es sumamente importante, ¿no? Sí. Que repercute en nuestros días. Bueno, todo lo que el Señor establece, lo establece para protección de su pueblo. No lo establece como un capricho, no es que Dios tenga sus favoritos. Nosotros cuando vemos la historia en la Biblia, nosotros vemos cómo el Señor es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y cuando ese Dios ve la necesidad que tiene la humanidad, Él es el que se aproxima al hombre, Él es el que se acerca a nosotros para salvarnos, pero ese Dios quiere que lo hagamos a su manera, ¿sí? Él no quiere que nosotros corrompamos lo que Él está presentándonos como sagrado, como santo, como único, como verdadero. Él no quiere que lo despreciemos o que lo hagamos a un lado, porque al hacer eso nosotros lo que le estamos diciendo a Dios es, no me importa tu forma, no me importa la manera como tú me lo presentas, yo lo voy a hacer a mi forma y a mi manera. Entonces, Dios es un Dios de orden, es un Dios que quiere la salvación para todos, pero no quiere que cada quien la busque como quiera y como pueda. Él te da el camino a seguir, Él establece cómo hacerlo, quién te va a dar la salvación, y Él establece que solamente por medio de Jesucristo vamos a obtener esa salvación. Entonces, cuando tú abres la puerta y tú permites que todo lo haga como quieren, al fin y al cabo todos los caminos llevan a Dios, ¿no dice así el mundo? Todos vamos para lo mismo. No, el Señor estableció un camino. Puso a su Hijo Jesucristo como el único mediador entre el Padre y el hombre. Es Jesucristo el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Entonces, cuando tú quieres buscar otro camino diferente, con un Dios diferente, con costumbres diferentes, con cosas que corrompen la verdad y lo que Dios estableció, si nosotros analizamos todas las costumbres que tienen los pueblos que no creen en Jesucristo, nos vamos a dar cuenta qué abominable es. Hace unos días yo les decía que en la India, por ejemplo, tienen 300,000, ya no me acuerdo si eran 300,000 o 3 millones de dioses. ¿Y saben qué? Si tú les presentas a Cristo, te dicen, échamelo también. Sí, puedo creer también en Él. Y lo oyen, y lo escuchan, y respetan lo que dices, y lo aceptan. Pero para Dios eso es abominación, eso corrompe la verdad de lo que Él estableció. Entonces, por esa razón, es que el Señor quiere que nosotros caminemos en obediencia y quiere que sigamos sus pasos y quiere que sigamos lo que Él estableció para llevarnos a la santidad. No podemos llegar a Cristo por caminos de corrupción, por caminos de adoración a otros ídolos. No podemos llegar a Cristo por pecados, no podemos llegar a Cristo por esos caminos de Satanás, por lugares donde el Señor no quiere que vayamos. Por eso Él establece la verdad y por eso Él quiere que caminemos en su verdad y quiere que hagamos las cosas en obediencia a Él. Pero hay una forma, una sola forma, y el Señor la establece. Y Él, que es el dueño del universo, el que creó al hombre, Él tiene el derecho de establecer y de decir en su soberanía cuál es la manera en la que podemos ser salvos, cuál es la forma en la que podemos llegar a Él. ¿Sí? Él mismo nos da lo que no nos sirve y lo que sí nos va a llevar a Él. Él mismo nos dice y nos advierte qué cosas van a ser de tropiezo para nosotros, qué cosas van a provocar que nosotros nos apartemos de sus caminos, qué cosas van a provocar que nosotros ofendamos su nombre. Él mismo nos lo establece y cuando estableció esto, Él nos lo dijo, porque ustedes se van a olvidar de mí, se van a apartar de mí, se van a ir en pos de esos dioses que son hechos con manos de los hombres, que no ven, que no caminan, dioses que no tienen poder, que están hechos de piedra, de madera, de metal, dioses que los tienen que cargar porque no pueden caminar. O sea, te estás apartando del Dios verdadero para irte por un diosito hecho de madera, por un tronco que le dieron forma. Igual de necio te vas a hacer, igual que esos que los hacen. Entonces esa es la respuesta del Señor. No sé si alguien quiera complementarlo, pero sí, Gabo. Pero esa es la forma como el Señor quiere que nosotros caminemos y que llevemos a cabo nuestra vida, nuestra relación con Él. Acérquenle el micrófono a Gabo, por favor. Gloria a Dios. Sí, precisamente en nuestro mundo, tanto dioses como filosofías ya ni siquiera son dioses palpables, sino son filosofías Ideologías, que filosofías. se entienden mentalmente, ¿no? Vemos cómo te proponen muchas cosas. Te dicen, o las religiones, te voy a mostrar un camino, te voy a enseñar cuál es el camino a la felicidad o cuál es el camino para que asciendas, ¿no? Pero venimos al cristianismo y tenemos a un Dios que dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo no soy una verdad, soy la verdad. Y tenemos a otras religiones que también dicen, yo te voy a enseñar el camino verdadero, ¿no? Pero viene Jesús y dice, yo soy el camino, el único camino. Y fuera de mí no hay otro. No hay otro. Y también otros, te voy a enseñar cómo vivir bien. Pero no, Jesús viene y te dice, yo soy la vida. En el cristianismo tenemos las certezas, no tenemos una idea, no tenemos falsas ideologías, tenemos verdades
axiomas universales que son inquebrantables y que solamente Jesús vino a decir: yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino. Entonces, entre todo lo intangible que te puede presentar el mundo, en todas las ideas fantasiosas, incluso por ejemplo, en los de la India que presentan a un dios como Krishna, que es un dios azul, ¿no? Un hombre azul, que está fuera de ser un humano como tal. Nos encontramos al único que quiso dar su vida por nosotros. Los demás no hicieron nada por nosotros, sino que Él, en su inmenso amor por nosotros, dio a su Hijo sin siquiera nosotros merecerlo. Y entonces ahí tenemos esa demostración de amor, que aún sin merecerlo Él quiso entregarse por amor a nosotros, que aún sin tener nada de bueno nosotros, siendo lo peor. Ayer hablaba con una hermana amiga de nosotros y me decía: es que no sé qué vio de bueno en mí el Señor. Y le dije: pues más bien no vio nada bueno en nosotros, nada. Porque no tenemos nada porque bueno, no hay nada, sí. Pero Él, por amor a nosotros, vino y se entregó. Y eso no lo tiene ninguna religión, no lo tiene ninguna filosofía. Y tenemos todos estos hechos históricos que nos muestran que Él es verdad, que nos muestran que Él es el único camino y lo único efectivo para satisfacer la necesidad del corazón. Y esos pequeños vacíos, tanto espirituales como de compañía física, real, ¿no? De darnos a una compañera idónea que nos ayude, ¿no? De un esposo que ame a su esposa y que pone principios de amor entre nosotros que verdaderamente llevan a algo tangible y que refleje, y por eso somos luz y sal en el mundo. Por eso es tan importante guardar los mandamientos que el Señor nos dio, porque a través de guardarlos, entonces el mundo va a conocer a ese Dios y entonces va a cambiar sus caminos. Y entonces los impíos van a corregir sus caminos. Pero si la misma iglesia no abraza los principios fundamentales que propone Jesús, que propone Dios desde la creación hasta el día de hoy, pues vamos a tener una iglesia relajada, ¿no? Y no vamos a tener el efecto que deberíamos tener como iglesia en nuestra sociedad. Y por eso Josué reta al pueblo y dice: pues ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo define y no anda con medias tintas y dice: yo voy a servir al Señor. Y ese mismo carácter tenemos que tener nosotros para poder impactar en nuestra sociedad y poder cambiar verdaderamente los corazones que están alrededor de nosotros. Amén. Gracias, Gabo. A Rubén, por favor. Pastor Rubén. Precisamente Dios nos ordena, ¿no?, que los que somos creyentes no tomemos una esposa que no sea creyente también. En estos tiempos en que parece que todo es relativo, que cada quien puede pensarlo de acuerdo a su propio criterio, y eso realmente es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Debemos nosotros tener la palabra de Dios en una muy alta estima y cumplirla al pie de la letra hasta el final. En una ocasión mi hermano me decía: pues ¿qué de malo tiene que un creyente se case con una persona que no tiene la fe? Y yo le decía: si entre dos creyentes ya hay problemas para ponerse de acuerdo, imagínate cuántos problemas no más se van a añadir cuando ambos son de diferente credo. Entonces, es algo que realmente es
pues algo muy trágico que sucede cuando un creyente, un joven soltero se casa con una mujer que no es creyente, que es contraria a la fe que él profesa, o al contrario, como una mujercita que sí es creyente, termina casándose con una mujer, con un hombre que no es creyente, que no profesa la fe que ella cree. Entonces ya desde ahí viene un problema mayúsculo, un problema realmente gigante que se va a ir presentando cada uno, y aunque la mayoría de las veces siempre dicen uno de los dos, no, pues yo lo voy a convencer para que venga a la iglesia, en la práctica, en la mayoría de los casos, siempre la persona creyente se aleja de la iglesia y pues ahí lleva su vida pues arrastrando muchas cosas que no son de lo Y es mejor. que justo el problema que nosotros vemos es que muchos jóvenes, a pesar de estas verdades y a pesar de estos argumentos tan fuertes y tan sólidos, tan claros en la palabra, a pesar de ver las consecuencias tan nefastas que pueden venir a nuestra vida, muchos jóvenes se dan la concesión de dejarse llevar por la emoción o por la pasión para poder pues empezar a relacionarse o empezar a tener una formalidad con alguien que no es del pueblo de Dios. Entonces, yo les quiero, levanten la mano todos los jóvenes que están aquí que no se han casado. Miren, esta palabra es para ustedes, jóvenes. Y no lo tomen a la ligera, ¿sí? Porque la pasión y los deseos de la carne pueden llevarlos a corromper algo que el Señor les ha dado ya. Muchos de ustedes ya se han bautizado, han confesado al Señor como su Salvador, como su Señor, pero esto puede ser el principio de una vida que se aparte del Señor y que puede llevarlos a la apostasía, a ese grado. Puede llevarlos al punto de olvidarse de Dios y de servir a un Dios por el cual ustedes no confesaron su fe. Entonces, vean lo peligroso que puede ser. Y vamos a leer el versículo 3, porque cuando escuchó esto Esdras, vean la actitud con la que él reaccionó ante esto que escuchó. Dice, al oír esto, me rasgué la capa y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza, o sea, se lo arrancó, y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Vean cómo Esdras toma una actitud de duelo. Rasgar las ropas o arrancar el pelo de la cabeza o de la barba era una señal de autodegradación, de humillación, y con esas acciones expresaban la tristeza por el pecado que se había cometido en contra de Dios. Entonces, lo que encuentra Esdras es que los levitas, los sacerdotes, los líderes que están encargados de la adoración, de los utensilios, de las cosas de la casa del Señor, son precisamente los que han comenzado a vivir paganamente. Vamos al versículo 4 y 5, dice, sí, al pastor Guillermo, por favor. Hermanos, me parece que avanzar al versículo 4 es perder muchísimas cosas que están todavía por comentarse. Deberíamos nosotros detenernos a revisar todavía más a fondo muchas cosas. Vienen a mi mente un sinfín de situaciones que debemos analizar. Pensé en mí, pensé en ustedes, pensé en tantas personas, ¿no?, que han estado miren, en esa situación. creo que estaríamos desperdiciando la oportunidad si solamente hablamos de no casarnos en yugo desigual.
Eso es lo de menos. Sin dejar de considerar la importancia que eso tiene. Pero eso no debiera ser lo más importante esta noche, hermano. Mire, el Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos condenados al infierno porque voluntariamente decidimos apartarnos de Dios, porque no hay justo ni uno solo. ¿Ok? Pero viene el Señor y dice: yo les voy a dar la oportunidad de salvación, les voy a dar la oportunidad de que no se condenen por amor. Y solamente aquellos que acepten mi regalo, pues lograrán evitar el juicio que toda la humanidad va a recibir. Y entonces es así como Él forma su iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en Jesús. Fíjense desde dónde parto. Y casualmente, iglesia quiere decir los sacados o llamados aparte. Iglesia quiere decir los sacados de un lugar y puestos aparte. Y eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros ya pertenecíamos a la bola que se iba al infierno, y el Señor viene y con su sangre nos da la oportunidad de que nosotros no estemos en la bola, sino seamos sacados, como si este lugar empezara a incendiarse y viniera alguien y dijera: voy a rescatar. Y entonces dice: vengan, por acá pueden salvarse. Y solamente unos le creen a ese que tiene la llave de la puerta de aquí, y se salen y se salvan de quemarse algunos. Entonces ya los sacó, los llamó y los sacó de entre la bola de la quemazón. ¿Ok? Ahora, si nosotros somos la iglesia, los puestos aparte, los sacados, es allí en donde nosotros debemos mantenernos. Ahora, el diablo A salvo. trata de contrarrestar eso y nos jala para que volvamos a estar dentro de la bola, porque lo peor que le pudo haber pasado es habernos perdido. Pero ahora el Señor el diablo está queriendo regresarnos a formar parte de la bola que se va a condenar. El viernes pasado comenzamos el primer estudio de la nueva etapa de enseñanza para los matrimonios. Quiero hacer énfasis y aprovechar para invitar a los que no vinieron para que estén en matrimonios, y para que los que se van a casar, esperan casarse y anhelan casarse, también vengan. Sí. En la reunión del viernes comenzamos con un tema y con una palabra central y clave, que fue, la palabra clave, ¿cuál es? Dejar. Y yo les preguntaba: ¿qué quiere decir dejar? Y salieron como 8 sinónimos. Y es el mismo que se emplea para lo que estoy explicando de la iglesia. Dejar el mundo, ser sacados del mundo por la obra de Cristo para formar parte de la iglesia del Señor. Pero ese principio sigue prevaleciendo en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra relación con Dios. Entonces aquí el Señor dice: deja
de tener esa comunión con aquellos que te van a jalar a la bola para condenarte. Y es ahí donde viene a sorprenderme esta expresión de Esdras, porque dice, fíjense cuál es el señalamiento: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados. No se han mantenido separados. O sea, no se han mantenido a donde Dios los trajo. Él los sacó de la bola de la quemazón, pero ellos volvieron a la bola. Ese principio es el que nos rige a todos en todo lo que hacemos. Así es. Pastores que no se separan. Permanecer. Ovejas que no se separan. Hijos que no se separan. De manera que entonces la naturaleza del ser humano tiende siempre a no aprovechar el que el Señor ya nos separó, sino a volver a estar pegados en la bola. A veces ni cuenta nos damos, pero a veces, como decía el pastor Beto, no nos importa. Y a veces pareciera que estamos jugando. Ahorita estoy aquí en la bola, porque además es grato, el diablo me convence. Y a veces entiendo que yo no pertenezco a eso. Y entonces, y concluyo con esto. El viernes que viene vamos a seguir considerando el otro, de este que viene al otro. El mismo tema, porque no se ha agotado. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo te quiero bendecir, sacándote, separándote, pero tú insistes en estar pegado a tu papá y a tu mamá. Entonces yo ponía el ejemplo de aquellos que quieren que Dios los bendiga porque van a ir a robar. Van a ir a robar y le piden a Dios que los bendiga. Eso es lo que hacemos cuando nosotros no tomamos en cuenta la importancia de la separación y esperamos que Dios nos bendiga. Como hijos ya casados, tenemos la obligación de dejar a nuestros padres, porque el Señor lo ha establecido. Sal, sepárate. Pero dice aquí en Esdras 1 o en Esdras 9, versículo 1. Muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes, diríamos pastores, levitas, no se han mantenido separados. Y es que es un mantenernos continuamente en esa santidad, porque santidad quiere decir apartado para Dios. Pero no nos mantenemos separados. De repente pisamos allí donde no debemos y de repente entendemos que no. Obviamente para el que no le interesa esto, no lo cree, hasta le parece pesado que uno hable de estas cosas. Piensan que uno no los quiere, piensan que uno simplemente le gusta molestarlos, piensan que uno no sé qué pensarán, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la razón de que los pastores los invitemos siempre a mantenerse separados? ¿Cuál es esa situación, no? Por eso es que el asunto no es nada más no te cases con los impíos, sino toda nuestra vida. Sí, amén. Y todo lo que nosotros vivimos a través de las tecnologías modernas y a través de todo, nos jala a la bola. Todo. Estás hablando de las gentes que contaminaban a los demás. Sí, las amistades y las personas, aún como impíos, Sí. afectan tremendamente nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque es grato estar en la bola, pero no olvidemos que los que están en la bola van a ir al infierno porque están en la bola de los que se van a quemar.
Y Dios dice, yo ya vine para darte la oportunidad de salir por aquí, por esta puerta. Sal de ahí, sepárate. Entonces, si hay diferencia entre los que vamos a irnos a la gloria con los que se van a quemar en la bola, nosotros tenemos que revisar de qué manera está siendo nuestra vida así. ¿O tú vives igual que los impíos? ¿Tú dices groserías todavía? ¿Tú pecas igual que todos los del mundo? Entonces no estás separado, sino que perteneces a la bola que se va a ir al infierno. Hermanos, vean qué temas tan importantes. La verdad es que los necesitamos escudriñar esta palabra, necesitamos analizarla con mucha delicadeza. Más adelante vamos a ver la respuesta de Esdras, y eso es lo que debe provocar en nosotros cuando caemos en desobediencia. Y es tan importante que nosotros tengamos esa disposición de corregir lo malo, de atender el consejo, de corregir. Para eso se va a requerir confesar, acercarnos a Dios, reconocer el pecado, pero ahorita este tema es tan importante para nosotros como iglesia que no podemos desecharlo ni pasarlo así por encimita. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Vengan la próxima semana, vengan los matrimonios a la reunión de matrimonios. Hermanos, esta es bendición para nosotros. La manera como nosotros vamos a obtener la bendición de Dios es precisamente atendiendo y obedeciendo esto que el Señor estableció para que te vaya bien. No hay otra manera. El Señor dice, así lo establezco yo para que tú tengas bendición. No es para hacerte la vida difícil, es para prevenirte, para anticiparte desgracia, para cuidar que caigamos en cosas perversas y malévolas del enemigo. Entonces, hermano, esto está hecho para la iglesia y nosotros debemos entenderlo y debemos vivirlo. Entonces, gracias por haber venido. Fue una tarde con lluvia, pudiste haberte quedado en casa, me da gusto que estés aquí y vamos a darle gracias al Señor. Va a haber cena del Señor, muy bien. Vamos a participar de la cena.